Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con las estructuras de control, vamos a continuar con los bucles y en esta ocasión vamos a ver el bucle for. Bien, vamos a empezar creando el script para el capítulo, al cual vamos a guardar como for.py. Bien, el bucle for, al igual que while, es una estructura de control que nos permite crear bucles. Este tipo de bucles son ideales para recorrer los elementos de arrays como list, tuples y diccionarios. Bien, y bueno, en este capítulo vamos a ver una serie de ejemplos. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo utilizar una función llamada también range, que bueno, nos va a permitir incluir rango de valores. Bien, vamos a incluirlo aquí, range. Inicio, final. Bien, incluiremos el inicio y el final. Vamos a abrir el bucle for. Bien, vamos a establecer la siguiente variable que será la que se incrementará. Vamos a utilizar int y vamos a utilizar la función range. Bien, y el rango de valores que vamos a incluir va a ser desde 0 hasta 10. Bien, y en cada iteración pues mostraremos el valor de x. X en un principio equivaldrá igual a 0 y hasta llegar a 10, que la condición dejará de cumplirse, como veremos a continuación. Bien, esto nos va a imprimir de 0 a 9. Bien, vamos a guardar, vamos a abrir la consola y vamos a verlo. Bien, y aquí tenemos el resultado. Como podéis ver, en esta ocasión la instrucción la he incluido en una sola línea. Si lo queréis mostrar indentado, pues simplemente lo pasamos a una nueva línea y tabulamos, como podemos ver aquí. De ambas formas sería válido. Que en esta ocasión lo vamos a dejar en una sola línea para saberlo, para que también de este modo es válido. Bien, en este caso podéis ver que no estamos incrementando x en 1. Ya lo hace automáticamente esta estructura. Lógicamente, muchas veces cuando tengáis que utilizar, por ejemplo, para recorrer números, esta función range, y bueno, incluís el rango que necesitéis. En este caso hemos incluido de 0 a 10. Igual podríamos haber utilizado de 3 a 10. Y bueno, vamos a verlo. Bien, y aquí lo podemos ver. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver cómo recorrer, por ejemplo, los elementos de un array tuples. Bien, vamos a crear el tuples. Por ejemplo, con una serie de nombres. Bien, ¿y cómo podríamos recorrer este array? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Abrimos for, incluimos, por ejemplo, una variable llamada x, int, utilizamos nuevamente la función range, y en esta ocasión solo vamos a incluirle un parámetro, que va a ser el número total de elementos del tuples nombre. En este caso, x comenzará con el valor 0. Bueno, aquí me he equivocado, tengo que poner nombres. Bien. Y bueno, vamos a mostrar uno a uno los elementos del tuples nombres. Lo podríamos hacer de la siguiente forma.
esta variable no tiene por qué llamarse x, la podríamos llamar con otro nombre, por ejemplo, index. El nombre que nosotros queramos. Y simplemente pues aquí incluimos index. Y la vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, y aquí tenemos el resultado. Hemos extraído uno a uno los elementos del tuples nombres. Bien, en este tipo de estructura for también podemos incluir una condición else, como vimos en while. Por ejemplo, cuando llegue al final, cuando la condición deje de cumplirse, podríamos mostrar el siguiente mensaje. Ya no quedan más nombres. Aquí es cuando ya la condición deja de cumplirse. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Ha llegado al final y como la condición deja de cumplirse, pues muestra este mensaje. Bien, este tipo de bucles, el bucle for, es muy útil para recorrer los elementos de diccionarios, como veremos a continuación. Bueno, aquí esto vale tanto para tuples como para list. Bien, vamos a crear un diccionario. Bien, por ejemplo, le vamos a agregar los siguientes elementos: la clave y el valor. Por ejemplo, Manuel. Otra clave, la clave podría ser 2, por ejemplo, y el nombre, Fernando. La clave 3, y podríamos incluir el valor, Yolanda. Y la última clave, 4, para Mario. Bien, aquí tenemos un diccionario y bueno, ¿cómo podríamos obtener tanto la clave como el valor? Bien, vamos a ver cómo hacerlo. En este caso vamos a utilizar dos variables, clave y valor. Incluimos diccionario y vamos a acceder al siguiente método, un método llamado items, que nos va a permitir obtener tanto la clave como el valor de cada elemento del diccionario. Bien, y mostraríamos tanto la clave como el valor de cada elemento. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a guardar y ejecutamos nuevamente el script. Bien, aquí hemos extraído uno a uno los elementos del diccionario con su clave y su valor. Clave, valor. Muy bien, estáis viendo que el bucle for es muy útil. Sobre todo para trabajar con arrays como estamos viendo. Y especialmente útil para trabajar con diccionarios, con los elementos de diccionarios. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.